Hola, soy Tomás. Esta es la explicación de la práctica 18, alarma por corte de hilo. En esta práctica vamos a estudiar el funcionamiento de un transistor, que es un componente activo hecho a base de semiconductores tipo N y tipo P. En este caso nuestro es el BD139, que es un tipo NPN, que es la estructura interna de tipo N, tipo P y tipo N. Ya lo veremos más adelante. Este circuito es una alarma básicamente. Aquí veis el circuito con una resistencia al transistor y un buzzer. Y tenemos aquí un cable H, que es un hilo o cable, lo mismo es, que actúa como interruptor. Es decir, si nosotros estudiamos el funcionamiento del circuito, la corriente pasaría primero por la resistencia y luego por el cable H y volvería. En vez de, en vez de ir hacia el transistor, por el mero hecho de que el transistor tiene una pequeña resistencia en sí mismo, un pequeño consumo, entonces la corriente elige el camino más fácil. Ahora, si nosotros cortáramos ese hilo, no le quedaría otra que pasar por el transistor. El transistor funciona de manera que tiene colector, emisor y base. Cuando nosotros le aplicamos una corriente determinada a la base, que tiene que llegar a un voltaje más que corriente, es decir, 0,7 voltios o 0,6 voltios, dependiendo, que es como un diodo, el paso entre el colector y el emisor se cierra, es decir, pasaría la corriente hacia abajo, iría de colector a emisor. Es decir, que mientras que el cable H esté cerrado, es decir, intacto, pasaría la corriente dando vueltas sin activar el buzzer. Ahora, si nosotros cortamos el cable H, pasaría hacia el transistor, activaría la base, cerraría el paso de C a E y ya pasaría corriente por el buzzer activándolo. Tenemos aquí el circuito. Este es nuestro cable H, así tal cual encendido, es decir, cerrado el cable, no pasaría por el transistor, por lo cual no activaría el paso. Ahora, si nosotros quitamos el cable, nos quedamos medio sordos y activaría el buzzer. Estas son las medidas de intensidad del colector, de la base del emisor, el voltaje entre el colector emisor y el voltaje entre base emisor inactivo, cuando está el zumbador inactivo y activo. Entonces medimos la intensidad en colector, base y emisor, vemos que es de 0 mA por el mero hecho de que, como hemos dicho antes, si está el cable cerrado, es decir, que el zumbador está inactivo, la corriente que llega a la base es ninguna, la corriente que llega al colector es ninguna porque está el paso entre colector y emisor abierto y la corriente que llega al emisor también es ninguna. Sin embargo, el voltaje colector-emisor es de 11,66 o 12, porque nuestra fuente es de 12, por el mero hecho de que por aquí llegarían 0 voltios y por aquí pasarían 12 voltios, ya que el buzzer no tendría una caída de tensión porque no pasa corriente. Entonces tendríamos 12 y 0, por lo cual al medir con el polímetro nos daría 11,66 o casi 12. Luego, la tensión entre voltaje emisor es de entre base emisor es de 0, porque al no pasar corriente no hay caída de tensión. Ahora, si nosotros activamos el zumbador, es el lado opuesto. Al nosotros activar el zumbador, cortamos el cable H, llegaría corriente a la base, como podéis ver. Ahora, al llegar corriente a la base, cierra el paso de colector emisor, ya pasa la corriente por esta rama. Y ahora el voltaje de base emisor, como os he dicho, que es como un diodo, tiene su propia caída de casi 0,7 voltios. Intensidad de colector 6,5. Intensidad de emisor, la suma de la base del colector por ley de Kirchhoff. Y el voltaje de colector emisor ahora es 0, porque al estar pasando como si fuera un cable es 0. Aquí tenemos las características del transistor, que estas son las que se buscan en el datasheet en internet. Estas son las características del BD139. Factor de ampliación, voltaje máximo colector emisor, del colector base, intensidad del colector y potencia disipada. Ahora lo vemos en circuit. Bueno, aquí ya tenemos el circuit, nuestra fuente de alimentación de 12 voltios, nuestra resistencia, nuestro transistor, nuestro buzzer, nuestro cable H, que es lo mismo que un interruptor, un switch, para abrir y cerrar. Cuando está cerrado, la corriente sigue este camino, de la resistencia al cable y directo otra vez al negativo, ya que es el camino más fácil para la corriente. Cuando nosotros abrimos el cable, no le queda otra que pasar hacia la base del transistor, activando el paso de colector emisor, activando el buzzer. Y ya estaría.